En la traducción original, la palabra que refiere a verbo es logos, y también en otras versiones se encuentra como palabra de Dios, que es lo mismo. El verbo o la palabra de Dios o el logo era desde el principio, ¿no? En el Antiguo Testamento hacía referencia más de 1200 veces a lo que era palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que está diciendo que Jesús no solamente era desde antes de los tiempos, sino que todo lo referido y todas las revelaciones que Dios hizo al hombre en todo el relato bíblico, en toda la Torá, en todo el Pentateuco, en todas las historias bíblicas de los profetas mayores, menores, de los salmos, de los libros de cantar, de los cantares, de todos los profetas, todo lo referido a Dios está personificado en Jesús. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tremendo como comienza Juan en este relato de la vida de Jesús, ¿no? Comienza con los tapones de punta, cumpliendo su propósito, ¿no? El propósito de Juan es demostrar al mundo, ¿no? No es ni solamente para los judíos, ni solamente para los griegos, ni solamente para los romanos, es para el mundo completo, ¿no? Para gentiles, para judíos, romanos, griegos, para todos, los creyentes, los no creyentes, ¿no? Y el propósito es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Mesías. Por eso comienza con los tapones de punta, diciendo de esta manera: en el principio era el Verbo. O sea, de la misma forma que comienza también el Génesis, ¿no? Usted abre la Biblia y dice: voy a leer la Biblia a ver qué dice de este tal Dios. Y lo primero que dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso no existe en ningún lugar del mundo, en ninguna religión. Ese Dios que atribuyen dice ser el creador de todas las cosas. Por eso el primer conflicto que las personas tienen cuando abren la Biblia, que los ateos o que los evolucionistas, los agnósticos, es encontrarse con esto, ¿no? Con alguien que te dice: bueno, el que inspiró este libro es el creador de todas las cosas que estás viendo, ¿eh? Así que quédate tranquilo. Lo mismo Juan, como su propósito es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías, lo primero que dice: en el principio era el Verbo. ¿Qué quiere decir con esto? No, los otros relatos bíblicos hablan del nacimiento de Jesús, de dónde nació, de cómo nació. Los otros evangelios se enfocan más en este Jesús histórico, pero Juan va más allá. Dice en el principio, o sea, antes de los tiempos, antes de la historia, ya existía el Verbo, Jesús. Ya era antes, habla de la preexistencia y de la eternidad de Jesús. Jesús no es que apareció allá en Belén, Jesús ya existía antes que Abraham fuese. Yo soy, dije Jesús, ¿no? Por eso es importante este punto de vista, ¿no? Podemos ver acá también que el logos, ¿no? Como en la traducción original, ¿no? La palabra que refiere a verbo es logos, ¿sí? Y también en otras versiones se encuentra como palabra de Dios, que es lo mismo, ¿no? El verbo o la palabra de Dios
o el logo era desde el principio, ¿no? Podemos ver algo importantísimo que era para el mundo en ese tiempo, ¿no? En el Antiguo Testamento hacía referencia más de 1200 veces a lo que era palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que está diciendo que Jesús no solamente era desde antes de los tiempos, sino que todo lo referido y todas las revelaciones que Dios hizo al hombre en todo el relato bíblico, en toda la Torá, en todo el Pentateuco, en todas las historias bíblicas de los profetas mayores, menores, de los salmos, de los libros de cantar, de los cantares, y de todos los profetas, todo lo referido a Dios está personificado en Jesús. Jesús es Logos, Jesús es la personificación, Jesús es todo lo que conceptualmente Dios quiere decirle al mundo. Ahí está la personificación de la palabra de Dios. Por eso dice, en el principio era el verbo. Y luego dice, ¿y el verbo era con Dios? ¿No? Entonces el verbo era Dios. Ahí está hablando de la deidad de Jesús. Pero ¿cómo? O sea, ¿no es el Hijo de Dios o es Dios? Bueno, yo soy hombre y soy hijo de hombre. O sea, no soy menos hombre por ser hijo de hombre, ¿no? Mi hijo también es hombre, ¿no? Es de naturaleza humana, ¿no? Lo mismo que Jesús, el Verbo, es Dios. Es el Hijo de Dios, pero es de naturaleza divina. Está diciendo con esto que no solamente Jesús nació en Belén, sino que Jesús también tiene la naturaleza de Dios, ¿no? De hecho dice acá en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él participó activamente de la creación. O sea, a veces nos ponemos a pensar, ¿será que Jesús puede hacer algo en mi vida? ¿Será que Jesús puede hacer algo en mi corazón, en mi historia, en mi pasado? Tantas cosas que sufrí, las heridas que traigo de mi infancia, las mochilas que cargo, ¿no? Mira, cuando veas una mariposa, cuando veas una montaña, cuando puedas observar un mar, un río, cuando puedas observar un árbol, un césped, cuando puedas observar a otro ser humano, vas a poder observar el poder creativo que tiene Jesús, que tiene Dios. Todo lo creó Jesús. Nada de lo que existe no fue creado por Él. Él es el creador de todas las cosas y Él puede crear una nueva oportunidad, puede crear una nueva vida, puede crear todas aquellas cosas que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos. Tremendo. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, Él no es como la vida, no es algo más, digamos, no es parte de la vida. En Él estaba la vida está en Él. El secreto de la vida, el secreto de una vida sana, de una vida bendecida, de una vida plena, está en Jesús. No está en una religión, no está en las religiones, no está en los hombres, no está en las drogas, no está en el alcohol, está en nuestra relación con Jesús. La vida estaba en Él. Dice, y la luz, y tremendo cuando dice en el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Usted puede ver una gran oscuridad en su vida, en su historia, puede ver una gran oscuridad. Si nosotros apagamos la luz de este cuarto, no vamos a ver que las tinieblas cubren todo y parecería ser que las tinieblas es densa, que se puede cortar con una galletita, pero solamente cuando aparece un pequeño fosforito ya esa tiniebla comienza a desaparecer. Dijo Albert Einstein que la oscuridad no existe, es simplemente ausencia de luz. Si hay oscuridad en tu corazón, si hay oscuridad en tu vida, si hay oscuridad en tu familia, no es que la oscuridad tenga algún propósito, sino que simplemente es ausencia de luz. No es ausencia de religión, no es ausencia de métodos, es simplemente ausencia de Jesús. Dios quiere darte una oportunidad en esta mañana para que hoy puedas rendir tu corazón a Jesús. No a una estampita, no a un Jesús que está colgado, no a un Jesús
de un mito, de una leyenda, sino aquel Jesús que creó todas las cosas que hoy estamos viendo y que es capaz de darte una vida plena y de encender la luz de la esperanza en tu corazón. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado, ¿sí? A las 23 horas en este mismo lugar. Dale me gusta al video, compartilo. Si te gusta este contenido, me ayudas un montón a seguir pasando el mensaje. Muchas gracias, un abrazo fuerte y haz tus comentarios. Voy a estar respondiendo todos los mensajes. Un abrazo y muchas bendiciones.